Este es nuestro tema número 20, nuestra serie especiales para Grupos Vida, para Casa de Oración, Iglesia del Nazareno en la ciudad de Dallas. Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestro estudio de esta noche y hemos titulado el estudio de esta noche Consérvate puro, consérvate puro. Dios bendiga su vida. Gozo en el Señor de poder siempre compartir la palabra con ustedes, y es mi oración que la palabra pueda ser siempre el alimento, el aliento, la guía necesaria para su vida, para nuestra vida, de tal manera que glorifiquemos y honremos al Señor en todo. Le invito a tener entonces su Biblia a mano, su hoja de apunte y su lapicero también para rellenar los espacios respectivos. Qué bueno que usted puede estar ahora en el estudio. Siempre doy gracias al Señor por los fieles en el Señor que, sacando tiempo, sobreponiéndose al cansancio físico, tal vez a las muchas ocupaciones, pueden tomar su momento para reunirse, para congregarse, para estudiar la palabra, para adorar juntos al Señor y luego salir y compartir lo que el Señor nos entrega y nos encomienda en su palabra. Leemos en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, el versículo 22, que dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y la última frase dice: consérvate puro. Consérvate puro. Conserva tu pureza. Conserve su pureza, hermano y hermana. En las cartas a Timoteo hay un importante énfasis en la pureza. Cuando leemos estas cartas detenidamente, vemos que Pablo al joven líder Timoteo se dirige con un corazón pastoral, con un corazón paternal, con un corazón preocupado en que este joven pueda seguir adelante en la vida cristiana, en el liderazgo, en el servicio al Señor, y no llegue a fracasar en su afán de ser fiel al Señor. Aquí se observa una significativa relación entre mantener una buena conciencia, un corazón puro y un carácter, también un carácter diferente, reflejado en sus acciones. Y aquí está la frase: manos limpias. Ahora, la palabra puro o la palabra pureza que aparece aquí en el versículo que hemos leído significa, literalmente traducido del griego, puede significar estar libre de toda mezcla con el mal, o estar libre de contaminación. También se puede traducir puro como puro de toda, estar purificado de toda falta, porque ha sido limpiado, ha experimentado la limpieza. Y recordemos que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ha purificado nuestra conciencia, nuestra vida, nuestro ser interior, y el Espíritu Santo también quiere purificar nuestros corazones y quiere que mantengamos una conducta, un comportamiento y reflejemos un carácter puro y santo como el de nuestro Dios. Así que en este contexto de la carta a Timoteo hay un mensaje especial para ti, mi hermano y mi hermana, y es: consérvate puro. Consérvese puro, consérvese pura, según la palabra de Dios. ¿Cómo conservarnos puros? ¿Cómo conservar la pureza que el Señor quiere, en la cual usted y yo caminemos? Veamos, en primer lugar, que usted puede conservarse puro
que tú puedes conservarte puro guardando tu conciencia en primer lugar. Guardando tu conciencia. La conciencia es la consejera de nuestra voluntad y de nuestras acciones. En la vida y el liderazgo cristiano es fundamental, es vital obedecer la voz de nuestra conciencia. Es vital mantener una conciencia, ponga ahí la palabra que falta en 1.2, la palabra conciencia limpia. Vital mantener una conciencia limpia. 1.3. En nuestras manos, nuestras acciones y nuestras decisiones pueden llegar a ensuciar nuestra conciencia al punto de volverla, ponga la palabra ahí, insensible. Ese es un peligro y esa es una advertencia bíblica. O volverla cauterizada. Ya usted recordará lo que hemos hablado y hemos explicado sobre algo cauterizado, ¿verdad? Algo que de tal manera que como que crea un revestimiento, un callo, una corteza resistente. Entonces la conciencia puede llegar a cauterizarse, dice 1 Timoteo 4:2, y las personas se vuelven hipócritas y mentirosas, y su conciencia está cauterizada. Qué peligro, ¿no? Y qué advertencia tremenda esta. Fíjese, las personas entonces que desobedecen a su conciencia, en otras palabras, comienzan a vivir una doble vida y se vuelven hasta engañadores, mentirosos, porque su conciencia se va haciendo insensible, se cauteriza. Esto, según Romanos 2:25, ocurre cuando la gente desobedece la voz de esta conciencia que Dios ha dado a cada ser humano. Dios le ha regalado a cada ser humano esta conciencia. Y resulta que cuando se desobedece, la persona es acusada o la persona es defendida, dice Romanos 2:25, por sus razonamientos. Es decir, comienza a argumentar o comienza a defenderse o comienza a justificarse cuando la conciencia le dice: mira, no está bien lo que dices, o no está bien lo que estás haciendo, o no está bien cómo te estás comportando. La conciencia, la consejera de sus acciones y de su voluntad, viene y le da la voz de alerta, le prende la lucecita en rojo, pero la persona comienza a acusarse o a defenderse con sus propios razonamientos. Entonces, cuando no hace caso a su conciencia, esta se va endureciendo o cauterizando. 1.5. Hay entonces beneficios de mantener una buena o limpia conciencia. Hay beneficios de una limpia conciencia. Veamos. Uno de esos beneficios es que seremos librados de enredarnos en ¿qué cosa? En discusiones. Ponga ahí la palabra discusiones inútiles, o lo que llama la Biblia vanas palabrerías. Leamos en 1 de Timoteo 1, 5 y 6. La Nueva Versión Internacional dice: debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esta línea de conducta y se han enredado en ¿qué cosa? Discusiones inútiles. Entonces, entre otras cosas, cuando no se oye la voz de la conciencia, podemos volvernos argumentativos, pendencieros, armamos discusión por cualquier cosa y sobre todo discusiones inútiles. Entonces, la limpia conciencia nos puede librar de enredarnos en discusiones inútiles.
Pero además, la limpia conciencia puede librarnos de naufragar en la fe. Naufragar en la fe. Ponga ahí la palabra fe. Leo en 1 Timoteo 1:19. La Nueva Traducción Viviente. Esta versión dice, escuche, aférrate a tu fe en Cristo y mantén, ¿qué cosa? Limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito los que le dictaba su conciencia y como resultado su fe, ¿qué pasó? Naufragó. Entonces, en otras palabras, si usted y yo desobedecemos a el veredicto de nuestra conciencia, la advertencia de nuestra conciencia, podemos hacernos insensibles y hasta podemos naufragar en la fe. Es decir, podemos abandonar la fe y en lugar de ser fieles, obviamente, nos convertimos en infieles. Tal vez todavía podemos mantener el nombre de cristiano, de evangélico. Tal vez todavía hasta puede estar yendo a la iglesia. Pero si usted ha naufragado en la fe, es necesario pedir que el Señor le devuelva, le restaure la pureza de su vida, de su conciencia, que su conciencia vuelva a ser limpia. El apóstol Pablo dice que él se había preocupado en mantener una conciencia limpia. Y cuando él daba testimonio, él dice, siempre he procurado andar con limpia conciencia. Otro beneficio de una limpia conciencia es que seremos instrumentos de Dios en la oración. Oración. Ponga ahí la palabra oración. Oración por otros, especialmente Pablo oraba por su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 1:3 y dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, ¿con qué? Con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día. Una conciencia limpia nos puede ayudar a ser perseverantes en la oración y en la oración por otros, ser instrumentos de oración, instrumentos en las manos de Dios. Por eso Dios nos dice en esta noche, consérvate puro, consérvense puro. Dios le dice a usted, consérvate puro. ¿Y cómo conservarse puro? Hemos visto en primer lugar, guardando su conciencia. En segundo lugar, cómo conservarse puro. Además de guardar su conciencia, es necesario que guarde su corazón. Usted y yo necesitamos guardar nuestro corazón, guardar la conciencia limpia y mantener un corazón puro. En esta carta a Timoteo está íntimamente relacionado. Hay una relación entre conciencia limpia y corazón puro. 2.2. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:5 habla de un corazón puro y una buena conciencia. En 1 Timoteo 4:12 habla de ser ejemplo en espíritu, fe y pureza. En 1 Timoteo 5:2 habla de tratar a las jovencitas de la iglesia como hermanas, con toda, ¿qué cosa? Pureza, pureza. Y en 1 Timoteo 5:22 resume la importancia de la pureza en la vida del ministerio de un cristiano o de un líder, diciendo, consérvate puro, consérvate pura. 2.3. Pero todavía en 2 de Timoteo, la otra carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 19 al 22, el encargo de guardarse limpio y puro en el servicio al Señor, este encargo es mucho más enfático, mucho más subrayado. Y lea conmigo lo que dice ahí, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de ¿qué cosa? De iniquidad. Ponga ahí la palabra iniquidad.
impureza, inmoralidad, falsedad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y sigue diciendo en el 21. Así que si alguno ¿qué cosa? Se limpia, ponga la palabra ahí, limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y en el 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón, ¿qué cosa? Limpio. Sigue la fe, sigue sirviendo al Señor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por esto, hermano y hermana, amigo y amiga, estamos recordando el encargo de la palabra para usted y para mí en esta noche. Conservémonos puros. Consérvese puro. ¿Cómo conservarse puro? Estamos estudiando que para conservarse puro hay que, en primer lugar, guardar su conciencia, obedecer a la voz de su conciencia. En segundo lugar, hay que guardar su corazón. Su corazón debe estar rendido, consagrado al Señor, santificado para el Señor, purificado por el Señor. Y en tercer lugar, para conservarse puro, usted debe guardar su carácter. Notará que aquí hay 13 en estas 3 claves, podríamos decir, para conservarse puro. Primera C, su conciencia. Segunda C, su corazón. Y tercera C, su carácter. El carácter tiene que ver con la manera de pensar y de actuar de una persona. El carácter, al fin y al cabo, se refleja. Si bien el carácter es lo que somos y hacemos cuando nadie nos ve, ponga ahí la palabra ve, el carácter, al fin y al cabo, se refleja. La Biblia dice lo que somos en privado, ponga la palabra privado, se manifiesta en público, en algún momento, porque la palabra dice no hay nada oculto que no haya de manifestarse, nada oculto que no haya de conocerse o de saberse. Por eso guardar su conciencia, guardar su corazón y guardar su carácter está relacionado con su vida privada y con su vida pública. 3.2. En la carta de Pablo a Timoteo se relaciona la conciencia con el corazón y el carácter de una persona a través de lo que esta persona hace. Y el término aquí, manos, tiene que ver con lo que hacemos. Nuestras manos reflejan lo que somos, lo que hacemos con nuestras manos. Va a reflejar lo que hay en nuestro corazón, el cómo está nuestra conciencia y el cómo es nuestro carácter. 3.3. Así, por ejemplo, en 1 Timoteo 2.8 se nos anima a orar, dice, ¿cómo? Levantando manos santas sin ira ni contienda. Se imagina que si su carácter es un carácter impulsivo, airoso, explosivo, que usted se anda peleando, nos andamos discutiendo con todas las personas, yo le aseguro que cuando quiera levantar sus manos para orar, como siempre hemos dicho, las manos le van a quedar muy pesadas y apenas las va a poder levantar a esta altura. Pero si su carácter, su corazón y su conciencia están puros, están limpios por la gracia y por la presencia del Espíritu Santo en su vida, usted va a poder levantar manos santas en oración, libre de ira y de contienda. 3.3. En 1 Timoteo 3, 1 al 13 se detallan las cualidades del carácter. Ponga ahí la palabra carácter.
que deben tener los líderes espirituales y los siervos de Cristo. Aquí habla de los obispos y de los diáconos o las diaconisas. Y en 1 Timoteo 5:22, imponer las manos, el versículo que comenzamos leyendo, imponer las manos está relacionado con el carácter de las personas. Cuando imponemos las manos encomendando un ministerio, encomendando una persona al ministerio de la palabra o al servicio del Señor, se nos recomienda que tenemos que tener mucho cuidado en cómo está el carácter, la vida de esa persona, para no participar con sus pecados, con sus errores. Así que Pablo le dice aquí a Timoteo: no impongas con ligereza las manos, consérvate puro, consérvate puro. 3.4. Pero, ¿por qué, nos preguntamos, y cómo debemos guardar nuestro carácter? Si es importante mantenerse puro, guardando su carácter. Es interesante leer en 2 Timoteo 3, 2 al 5. Ahí encontramos la respuesta a por qué y cómo guardar nuestro carácter puro. Dice en 2 Timoteo 3, 2 al 5. Acompáñenme a leer. Ahí en el 3.4 usted lo tiene. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, en otras palabras, egoístas, avaros, vanagloriosos, y andarán jactando de lo que hacen, harán las cosas para que lo vean, serán soberbios, serán blasfemos, desobedientes a los padres. Fíjense una característica de un carácter no purificado: ingratos, impíos, sin afecto natural, pierden el afecto de familia, el amor filial inclusive, que es algo natural. Serán implacables, serán calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No querrán saber lo bueno, mucho menos escuchar la palabra de Dios. No soportan escuchar una prédica o a un predicador. Serán traidores, serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 5. Esta persona, con este carácter peligroso de los últimos tiempos, según ha dicho la introducción de esta parte, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina diciendo: a estas personas, evita. Ahora, anotamos en 3.5. El peligro de este tipo de personas, según el versículo 5, es que tendrán, ¿qué cosa? Apariencia. Ponga ahí la palabra apariencia. Tendrán apariencia ¿de qué? De piedad. En otra palabra, aparentarán ser píos cuando son impíos. Aparentarán ser cristianos, aparentarán ser evangélicos, pero su carácter demostrará lo contrario. Tendrán algunas o todas de estas características: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes, ingratos, impíos, intempestuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, entre otras cosas. Fíjense, pero aparentarán ser piadosos, píos. Sin embargo, su conciencia, su corazón, su carácter no refleja la santidad y la pureza de Dios. Ahora, ¿qué hacer con estas personas? Interesante. Miren, no está hablando de las personas de fuera de la iglesia, porque en las personas de fuera de la iglesia podemos hablar podemos encontrar esta característica en su vida, y ellas necesitan escuchar el mensaje de salvación. Ellas necesitan escuchar el mensaje de buenas nuevas. Ellas necesitan saber que el Señor puede liberar su conciencia cauterizada, que el Señor puede purificar sus corazones,
por el poder del Espíritu Santo y que el Señor puede transformar su carácter. A ellos debemos buscarlos, a ellos debemos entregarles el mensaje, a ellos debemos darles la buena nueva. Pero a los que están en la iglesia y viven de esta manera, mire el consejo que da el apóstol Pablo. No dice échalos, no dice critícalos, no dice, ¿sabe qué dice? A estos evita. 3.5, la última palabra ahí es evita. No está hablando de Eva, está hablando de evitarlos, o está hablando de, en otras palabras, no hacerle caso o no parar con ellos, no convivir con ellos, no seguir la corriente que ellos siguen, porque ya saben, serán amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, desobedientes, ¿verdad? Crueles, sin afecto natural, y peligrosamente van a parecer cristianos. Y nos dice la palabra, evítalos. Mejor no te juntes con ellos. Ahora no dice, no le cierres las puertas de la iglesia. No dice eso. No dice, disciplínalos o échalos. No. Eso es lo que la Biblia llamaría, esa es la cizaña entre el trigo. Dejémoslos, porque llegará el momento en que será solo el Señor, que conoce los corazones, el que determinará quién es trigo y quién es cizaña. Y dice, levantará el trigo en su granero y la cizaña la levantará para quemarla en el fuego. Así que, hermano, es peligroso descuidar la pureza de vida y la pureza de carácter. Porque si usted descuida su pureza de vida y de carácter, va a estar desoyendo la voz de su conciencia, va a descuidar la pureza de su corazón y también va a descuidar su estilo de vida. En conclusión, conservarnos en pureza moral, conservarnos en la santidad de vida, en la santidad de Dios, es posible para nosotros por la gracia de Dios. Por eso la palabra nos manda y nos exhorta, conservémonos puros. Recuerden, Dios no exige, Dios no manda, Dios no pide algo que Él no hace posible. Y ya Él lo hizo posible por la muerte de Cristo, por la sangre de Jesucristo y por enviar el Espíritu Santo para que venga, viva con nosotros, purifique nuestros corazones y nos guíe por la senda de justicia y de verdad. Entonces, por la gracia de Dios que nos ayuda, podemos guardar nuestra conciencia, podemos guardar nuestro corazón y podemos guardar nuestro carácter. Consérvese puro en el nombre del Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu llamado a vivir en pureza. Dígalo conmigo. Renuncio a toda forma de impureza espiritual. ¿Lo digo? Repítalo. Renuncio a toda forma de impureza espiritual y a todo tipo de inmoralidad. Ayúdame, Señor, a guardar mi conciencia, ayúdame a guardar mi corazón y ayúdame a guardar mi carácter por el poder de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, hermano y hermana. Bendiciones del Señor para usted en el resto de la semana y de cada una de sus jornadas.